especial, tristemente en esta cobertura especial, pero pues ha sido también una como montaña rusa de emociones, ver a la gente que llega llorando, que llega con globos, que llega con flores, gente que ni siquiera conocía a los migrantes que murieron, porque hoy nos comentaba Antonio Fernández, el presidente, el CEO de Caridades Católicas aquí en San Antonio, que no tienen todavía conocimiento de familiares de los fallecidos que hayan llegado a la zona, pero pues ha sido también desgastante, no solamente física, sino emocionalmente, esto, mi querido Toño, como parte de explicarle a la audiencia de Sin Censura. Y escuchábamos a Gerardo Fernández Noroña, creo yo que hace una por más que odien a Noroña muchos, nos abre la puerta para un gran debate y para una gran reflexión. Que se acabe la hipocresía de Estados Unidos. Tienen que cambiar las cosas en Estados Unidos. Es momento de exigirle a Estados Unidos, dice Gerardo Fernández Noroña. Mi querido Toño, gracias por acompañarnos. Sé que andas cansado, tú andas parado desde muchísimo más temprano que yo. Bueno, sí, pero siempre trato de equiparar esto y de comparar esto con lo que estamos reportando, Vicente. En efecto, nos hemos levantado desde muy temprano, hemos hecho una cobertura muy larga, estamos insolados, quemadísimos por el sol, pero creo que no se compara en ni un 1% a lo que enfrentaron estas personas que perdieron la vida hace un par de días aquí en San Antonio, Texas. Y esto que menciona Gerardo Fernández Noroña es muy interesante. Esto último, la parte en la que dice que, bueno, se está buscando mediante de una forma ideológica que se plantee que se pueda pues llevar a tribunales internacionales Estados Unidos al hablar pues precisamente de la obtención de nuestro territorio de manera furtiva, porque dice Gerardo Fernández Noroña que nos quitaron el territorio pagándonoslo, pero con una pistola en la cabeza, y que eso, en todo caso, pues permite el pensar y el plantear que los mexicanos que viven en este territorio en disputa, si ustedes lo quieren ver así, pues tendrían todo el derecho de tener libertades y ejercicio de derechos plenos. Nada más para darle contexto a la gente, tuvo 2 participaciones desde Tribuna Gerardo, a la que hace referencia, no es necesariamente la que presentamos ahorita, pero me parece también muy interesante. Dice, bueno, que Estados Unidos por lo menos regularice a los migrantes que están en los estados que formaron parte de esta compra de territorio mexicano hace casi 200 años. Se cumplirían en el 2046, se van a cumplir 200 años de esto. Mire, ya cuestionar quién detenta este territorio, cuestionar la geopolítica de esto, a lo mejor me va a regañar el profesor Jesús López Bermejo, pero ya creo que está muy pasado, eso ya no va a ocurrir. De ninguna forma Estados Unidos regresará a ese territorio, pero de lo que sí estoy convencido, Vicente y público consentidor, es que en algún momento histórico la geopolítica se unirá y en algún momento podremos ser uno en esta gran América. Deja tú la Norteamérica, deja tú esta parte del mundo. Creo que ese sueño que plantean muchos, entre ellos el mismo presidente López Obrador, de ser una América libre, independiente, fuerte, unida, en algún momento llegará, lo tendremos y creo que eso es a lo que hay que apostarles en definitiva. Pero esto que plantea el diputado Gerardo Fernández Noroña, mira, antes de cualquier cosa sí quiero plantear que cuando yo veo que se sube a la tribuna en el Senado, en la permanente Gerardo Fernández Noroña, más que en la Cámara de Diputados que ya se la sándwich el resto de los legisladores, cuando se sube a la permanente del Senado, estoy convencido que en la mente de muchos panistas, perredistas, de muchos paniaguados, como él le llama, de muchos emesistas, suena la canción de Valentina Elizalde, cómo me duele que se suba a la tribuna Gerardo Fernández Noroña. Yo verdaderamente, cuando hacen las tomas de las caras que están haciendo, pues están que se las lleva a la chingada. Yo no sé qué podría opinar sobre esto. Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, Lili Telles sobre No, a ver, Toño. Kenia López Rabadán anda preocupada por los ovnis. Es lo que te iba a decir, imagínate tú, ¿no? Ya la visitaron Mulder y Scully de los Expedientes Secretos X a Kenia López Rabadán no la visitaron nada. Mire, hemos hecho nuestras propias denuncias acá en Estados Unidos ante la incitación a la violencia de tanto Lili Telles como Xochitl Gálvez y Kenia López Rabadán, que se dedican a esto, ¿no? Al circo mediático, se dedican a la pendejada
de los ovnis, ¿no? De hablar de los ovnis, cuando en realidad lo que necesitamos es que nuestros legisladores estén hablando de este tema tan delicado. Miren, generalmente ya en los últimos tiempos se habla de la tragedia humana de la migración, pero solamente se habla de centroamericanos. Fíjate, yo quiero poner esto sobre la mesa, Vicente. Desde hace mucho tiempo que ya no se planteaba que los mexicanos cruzábamos a los Estados Unidos, se hablaba de mayores oportunidades, se hablaba de cómo es que, pues sí, en efecto existía de alguna u otra forma el flujo migratorio de México a Estados Unidos de manera furtiva, con indocumentados, pero casi la mayoría eran centroamericanos, personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, etcétera. Y ahora, señoras y señores, que tenemos una tragedia que involucra a muchos mexicanos, que involucra a mexicanos de varios estados, a 27, que estamos hablando todavía 2 sobrevivientes, uno en estado grave, el otro recuperándose, según declara un muy grosero cónsul de México en San Antonio. Ahora que hablamos de esto, creo que todos deberían estar involucrados. Si usted que nos ve y que nos escucha ya está harto de este tema, se la compro, porque no es en todo caso su deber. Pues como ciudadano tal vez sí, pero en lo general no tendría que ser su deber si usted se dedica a algún otro tipo de negocio, de situación. Pero nuestros políticos, Vicente, nuestros políticos deberían estar involucradísimos en esto. Deja tú hablar de eso en la permanente con Noroña. Deberían estar aquí, deberían estar exigiendo, deberían estar haciendo cuestionamientos, así como hacen sus pendejadas de ir a Washington DC a acusar de narcogobiernos o narcoelecciones en la OEA. Chingada madre, ¿no? Yo no los veo aquí o en la OEA acusando de serias violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos. Son mexicanos, esta vez son mexicanos, la mayoría son mexicanos. ¿Qué está pasando? Y también voy a decir algo, pues los legisladores 4T, los diputados y senadores de la Cuarta Transformación también son requeridos acá. Por lo menos un respaldo espiritual, solidario en estos momentos. Pero bueno, al final somos nosotros, es nuestra opinión y puede no compartirse. Porque desde ayer sacaron una especie de comunicado, posicionamiento en el Senado, al que se unen incluso senadores priistas, algunos panistas, los mismos dirigentes de los partidos, Marco Cortés, por ejemplo, tuitean, pero eso es lo más fácil, ¿no? Hacer el posicionamiento, ponerlo ahí en las pantallas del Senado, sacar tu celular como Marco Cortés y tuitar una pendejada, es tomarte una selfie. Tomarte una selfie es de lo más fácil, ¿no? Pero ¿dónde están las determinaciones que están cambiando algo al respecto? ¿Qué están haciendo por el pueblo de México? Si están constantemente diciéndonos que vienen aquí a Estados Unidos a representarnos, al acusar de narcoelecciones y la chingada, ¿por qué no han hecho algo así con esta tragedia? Que yo insisto, verdaderamente nos pega al pueblo de México. No estamos hablando de animales, ¿no? Así nos ven desafortunadamente acá en Estados Unidos. Eso me lo digo con lágrimas en los ojos. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos, de mexicanos que dejaron familias atrás, que dejaron una vida llena de ilusiones y de propuestas en un camión, en un tráiler. Te propongo que antes de que iniciemos con la ruleta de invitados, de compañeros que le entran a la mesa de diálogo, proyectemos la entrevista que nos concedió en exclusiva. No fue una conferencia, fue una exclusiva en la que nos sentamos 15 minutos aproximadamente con el presidente de Caridades Católicas aquí en San Antonio, Antonio Fernández. Nos concede una entrevista muy humana de el hombre que está encabezando los esfuerzos desde la fe para apoyar a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas que vendrán. Ya se están preparando con cuartos de hotel, con alimentos, se están preparando con lo que vaya a necesitar el hermano, la hermana centroamericana, mexicana, a la que le permitan venir a identificar el cadáver, a buscar llevarse el cuerpo de su ser querido. Y qué bueno saber que desde la fe, miren, más allá de si son católicos o no católicos, yo reconozco la visión proinmigrante del arzobispo García Siller, porque yo lo conozco desde hace muchos años en Chicago,
ahora arzobispo aquí en San Antonio, y de la mano del arzobispo es que trabaja gente como Antonio Fernández, y de hecho nos da declaraciones, como dices tú, de 8 columnas en la entrevista, Toño. Sí, esa es otra cosa. Fuimos a la conferencia de prensa encabezada por el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti. Mire qué diferencia. Yo le pido por favor que se quede aquí en esta entrevista, porque en efecto no solamente habla de las acciones en pro de los inmigrantes en este lado de la frontera, nos da declaraciones que no, con toda la transparencia, el señor Antonio Fernández, declaraciones que no obtuvimos de los principales diplomáticos mexicanos, de quien nos debería estar representando aquí en los Estados Unidos, aquí en San Antonio. Mira, usted lo vio en vivo de la forma más terrible, híjole, despreciable. Termina la conferencia de prensa negándose a dar declaraciones, vamos, en una de muy mala gana, el cónsul de México aquí en San Antonio. A lo mejor lo tienen acotado las autoridades. A lo mejor, pero esto es una cita, hasta regañando pareciera al ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco que estuvo precisamente en esa conferencia de prensa. Las declaraciones que nos hace el señor Fernández son de 8 columnas en efecto. Lo va usted a escuchar, no se las quiero ni adelantar, nos habla de lo que vivieron esos inmigrantes adentro de ese cajón de tráiler, nos habla de algunas de las víctimas, de cómo es que podrían su estado de salud podría mejorar, los que sobreviven o no. No. Por favor, le pido que se quede con nosotros porque son declaraciones fuertes. Son declaraciones que le dio sin censura y ahora muchos medios de comunicación lo están buscando. Me parece que apenas lo va a entrevistar ahora el periódico El País, ¿no? Esto es punta de lanza para que usted se entere. Estas son preguntas del público consentidor de Sin Censura a las personas que están involucradas en luchar por los inmigrantes acá y que han obtenido, respuestas de esto. El señor Fernández estuvo en los hospitales en donde están los heridos. Y bueno, le quiero agradecer también a Antonio Fernández, el presidente del CEO de Caridades Católicas de San Antonio, porque así como le ha dado espacio a la BBC de Londres, a CNN, a los grandes medios internacionales, tuvo a bien sentarse a platicar con nosotros, con el equipo de Sin Censura. Escuche, vea.